Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Es un placer saludarlos como todos los martes en punto de las 9 de la noche en su programa Odisea Cósmica, que se transmite pues por la voz del PITIC en la frecuencia modulada 88.1. Los saluda María Elena Saya Saucedo y Julio César Saucedo Morales, y pues realmente con mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión pues vamos a platicar con el doctor Jesús Galindo Trejo. Él es originalmente un astrofísico y se dedica desde hace ya bastantes años al tema de la arqueoastronomía, y seguramente es uno de los más reconocidos arqueoastrónomos de México. Y pues precisamente le damos la bienvenida, doctor Galindo, a Hermosillo, a este programa. Pues muchas gracias por la invitación, aunque hace mucho calor, pero pues yo como astrónomo solar es lo que necesito, el sol. Sin el sol no puedo trabajar. Digo, bueno, pues, es necesario también gozar del calor, claro, con protección. Y empiece por platicarnos un poquito acerca de usted, de dónde es, de su formación y cómo a final de cuentas llega a este tema tan apasionante de la arqueoastronomía. Sí, normalmente para alguien que quiera ser astrónomo debe ser físico, matemático, ingeniero, pero digamos es necesario una formación de muchos años para llegar a ser astrónomo. Pero dentro de la astronomía hay gran variedad de temas. Yo en particular, cuando vivía con los colegas astrónomos en el Instituto de Astronomía de la UNAM, yo me dedicaba a estudiar el Sol como estrella. Era astrofísico solar. Pero cuando llegó la oportunidad de utilizar ese conocimiento del Sol a simple vista, yo no necesitaba telescopio, y uno se pregunta si las culturas antiguas se percataron de la importancia del Sol. La mayoría de las culturas consideran al Sol como una deidad, porque da luz, calor y yo diría además el tiempo. Y en Mesoamérica es fundamental el seguimiento del Sol para armar algo tan fundamental para cualquier civilización como es un calendario. Y el calendario mesoamericano, que estuvo vigente por lo menos 3 milenios, pues hacía uso de ese conocimiento. Y a partir de eso, pues se fincó, entre otras cosas, pues la gran cultura mesoamericana, que todos somos testigos, digamos, en zonas arqueológicas o aún en trazas urbanas de ciudades coloniales y modernas. Por suerte, a veces no se percataban los españoles y conservaron estas trazas prehispánicas que tienen que ver justamente con el aspecto del calendario mesoamericano. Que, por ejemplo, yo digo, la capital de la República, México, Tenochtitlan, y la Ciudad de México, está la traza urbana original, colonial, proviene de la prehispánica, y eso tiene que ver con la estructura del calendario mesoamericano. Estando en ciertas fechas que señala los vestigios arqueológicos, uno puede ver cómo todavía está funcionando el reloj, uno puede ver cómo en ciertas fechas el Sol sale o se pone a lo largo de un eje urbano que coincide con la calle de República de Guatemala o la calle de Tacuba, dependiendo si ve uno salida opuesta. Es como un reloj cósmico que sigue funcionando, aunque quien lo diseñó, lo armó, pues ya no está. Pero es importante también de que la gente, por lo menos la que vive ahí, se dé cuenta que es una herencia viva, que todavía está funcionando. Debido a que el Sol, aunque cambia con el tiempo, no han pasado demasiados siglos para que de pronto ya no se vea. En unos 5.000 años ya andará por otra parte del Sol, pero por lo pronto pues, vale la pena considerar que ciudades actuales, coloniales y modernas, todas siguen este patrón. Por ejemplo, la ciudad de Mérida en Yucatán, o Oaxaca, ciudades que se fundaron sobre ciudades prehispánicas, todavía conservan esa herencia. Entonces es importante que la gente se entere de dónde vive. No aparece de pronto la ciudad, sino tiene una larga tradición, donde la astronomía juega un papel muy importante. Pero bueno, yo digo, es parte del discurso simbólico, ritual, de lo que representa una ciudad, una pirámide. Entonces digo, es la aportación a la cultura, porque
como dicen los jóvenes, el rock es cultura, la astronomía también es cultura. Y detrás de eso andamos. Claro que sí. ¿Y usted es originario de Ciudad de México? Mi familia es de Zacatlán, Puebla, de Puebla. Pero yo no he vivido más de 3 semanas en el pueblo, pero desde que tengo memoria voy y vengo. Y yo le decía aquí a Julio que cuando me preguntaban eso, digo, miren, yo soy de donde están mis vivos y mis muertos, y esos están allá. Sí. pero bueno, uno vive donde puede, no donde quiere. Y mientras tanto, pues como la centralización en nuestro México es tal, pues hay que estar en el ombligo del mundo. Muchas de estas cuestiones se cocinan en la gran capital. Entonces, bueno, y hay mucho que hacer, digo, zonas arqueológicas hay en todo el país. Pero gracias a que uno pertenece a la UNAM, hay algunos proyectos, como en mi caso, donde una invitación de colegas de otras áreas, porque yo trabajé 20 años en el Instituto de Astronomía, como astrónomo común y corriente, me dedicaba a estudiar el Sol como estrella, pero gracias a esa interacción que hay entre humanidades y ciencia, tuve la oportunidad de, poco a poco, a manera de invitación, de acercarme a un instituto de humanidades, donde gracias al interés que tenía la gente de también introducir el aspecto cultural de la astronomía, pues me transformé de astrofísico teórico a arqueastrónomo de tiempo completo, y desde hace 17 años trabajo en un instituto de humanidades, siendo astrónomo. ¿Y qué está haciendo un astrónomo ahí? No, hay mucho realmente que recuperar dentro de la cultura, la aportación de la astronomía. Pues muy bien. Y entonces, según entiendo, pues desde 3 semanas de edad vivieron en Ciudad de México y ahí hizo todos sus estudios, imagino. Sí, bueno, yo estudié primaria, secundaria, después, en la secundaria tuve la gran oportunidad de tener un maestro de historia muy bueno, que me hizo pensar, bueno, puedo ser historiador, pero tuve un maestro tal vez igual de bueno, de física. Yo dije, no, yo quiero ser físico. Y entonces no fui a la prepa, fui a la vocacional del Politécnico a estudiar finalmente la carrera de física en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Y una vez sucedió a media carrera cuando el doctor Arcadio Poveda, un personaje legendario dentro de la astronomía mexicana, fue a dar una plática a la Escuela de Física. Pero era tan bueno en comunicar con pasión el cielo, que yo dije, yo quiero ser astrónomo. Pero en esa época en el Politécnico no había forma de hacerse astrónomo. Entonces tuve que emigrar a la UNAM a hacerme, después de haberme titulado, bueno, de haber cumplido con las materias y demás, yo emigré al Instituto de Astronomía para hacer tesis sobre el Sol en este caso. Fue pura casualidad que yo me dediqué. Yo quería hacer galaxias activas o materia interestelar, cosas así, pero no. Por suerte caí en un grupo de astronomía solar, y entonces ya me hice astrónomo solar. Después, bueno, pues yo quería hacer un posgrado, empecé a hacer algunas materias de maestría en la UNAM, pero después conseguí una beca para ir a Alemania. Pues ahí ya me hice astrofísico teórico. Después de buen número de años ya regresé a México, al Instituto de Astronomía en un principio, pero por cuestiones de todo tipo, pues primero me fui al Instituto de Geofísica, después al Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica, y finalmente regresé al Instituto de Astronomía. Y 20 años estuve ahí hasta que surgió la posibilidad de emigrar a otro mundo, porque las humanidades es otro mundo. Pero, yo estoy muy contento de haber emigrado. Sí, bueno, entonces esto nos lleva a cuando se va usted a investigaciones estéticas, ya con la idea de dedicarse a la arqueoastronomía, ¿es así? Sí, porque quien me dio la oportunidad de brincar a otro mundo fue la doctora Beatriz de la Fuente, que en esa época era la única miembro femenina del Colegio Nacional. Era una historiadora del arte muy prestigiada. Y en esa época, en 1990, se armó por primera vez en la UNAM lo que ahora es ya muy común, un proyecto interdisciplinario. Se trataba de estudiar la pintura mural prehispánica, pero desde perspectivas
que incluyeran al arqueólogo, al antropólogo, el lingüista, el historiador del arte, el biólogo, el astrónomo. Era global el asunto. Y entonces yo tuve la oportunidad de pronto a ir a sitios que desde mi perspectiva de astrónomo teórico, pues yo nunca hubiera podido llegar. Pero gracias a que había un convenio entre la UNAM y el INAH, porque el INAH es el que tiene la llave de las zonas arqueológicas, pude hacer, después de 15 años, dije, ya tenía yo problemas de identidad, que soy. Entonces fue cuando pude moverme a ese mundo que para mí me llena mucho, los humanistas. Claro que sí, pues vamos a regresar en un momento, por favor. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1. Pues muy bien, continuamos con doctor Jesús Galindo Trejo, que él viene de Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me gustaría preguntarle, ¿qué es la arqueoastronomía? Bueno, es un concepto no muy viejo. Bueno, por decir algo, 40 años no es muy viejo. Así Pero es. que su nombre casi lo define, aunque no solo es eso. O sea, uno diría en breve, pues es la combinación de la arqueología y la astronomía. O sea, es la combinación del conocimiento humanístico junto con el conocimiento científico duro, como dicen, con la ciencia del cielo. Pero es algo más, porque en lo que puede reducirse lo que aquí aparece como arqueología realmente es mucho más. Es decir, la cultura identifica al cielo como una parte muy importante, digamos, del hombre. Y entonces existe la lingüística, la etnografía, digamos, la epigrafía, los que leen jeroglíficos, los biólogos, en fin. Se trata de combinar el conocimiento astronómico, usualmente a simple vista, porque en el pasado no había instrumentos, por lo menos hasta ahora que no se ha conocido un telescopio, digamos, en la época prehispánica, junto con ese aspecto de la astronomía a simple vista, se combina con todo el conocimiento del hombre generado en el área de humanidades, que es la arqueología, la historia del arte, todo lo que tenga que ver con el hombre. Uno diría, no estamos, como alguna vez un arqueólogo muy notable decía, no estamos estudiando la astronomía como tal, estamos tratando de explicar conductas humanas disparadas por el incentivo del cielo. Y el cielo da mucha posibilidad. Digo, hay fenómenos en el cielo que al hombre común y corriente lo puede llenar de terror, ¿no? Imagínense un rayo que de pronto cae y casi lo mata y se muere del infarto, ¿no? Pero, digamos, el hombre es inteligente en todas las regiones del mundo, en todas las épocas, se repone y entonces lo que ve allá arriba, pues hace que pueda, digamos, pensar de otra manera frente a la naturaleza. Finalmente es la naturaleza, y muchas veces la naturaleza es tan impresionante que en todas las culturas se convierte en deidades, ¿no? Entonces, el combinar el cielo y digamos, identificarlo con deidades es un factor muy, muy importante en todas las culturas, y en Mesoamérica fue lo usual. Digamos, lo que se imaginaban de deidades en la tierra estaban reflejados en el cielo. Y entonces pues ya se combina entre ideología, cuestiones realmente materiales, observables, y cuestiones que pues por lo menos para Mesoamérica, por desgracia, no hay suficiente información debido pues a aspectos históricos, ¿no? Digo, no hay muchas veces, debido a la conquista, por ejemplo, no hay información que se debe de haber perdido después de 500 años de destrucción sistemática desde el punto de vista cultural de lo mesoamericano, pero de lo que queda se pueden plantear posibilidades, y en eso es en lo que estamos, ¿no? Tratar de recuperar la influencia del cielo, de la astronomía en las culturas no solo pasadas sino modernas. Ahora que va a venir el eclipse, pues la gente va a estar conectada con aquel fenómeno que es impresionante. Un eclipse total de sol es algo que a la gente le llena. Hace 33 años, cuando sucedió el gran eclipse de 1991,
realmente quien lo vivió era algo que llega al espíritu, aunque sabemos de qué se trata, ¿no? Digo, es física del cielo, pero para vivir eso es algo impresionante, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Entonces, por eso, para este eclipse, valdría la pena que los jóvenes, sobre todo, presenciaran uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza, que es un eclipse total de sol a medio día. Se hace de noche, se puede ver lo que nunca se ve en el sol, más que en eclipses. Hay un fenómeno que mucha gente se pierde porque pues, estamos viendo el sol allá arriba, pero resulta que la luz que se cuela a través de las montañas y los cráteres de la luna al llegar a la Tierra por las turbulencias atmosféricas provoca en el suelo lo que se llama las sombras volantes, que son ondulaciones, ondas a gran velocidad, oscuras, claras, que se mueven así. Baja la temperatura, los pájaros se van a dormir, pi, 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 pi. Entonces es algo que impresiona. Y eso es lo que uno de los temas que quiero presentar en el seminario, es qué trascendencia pudo haber tenido un fenómeno de ese tipo en algo fundamental para la cultura prehispánica en nuestro país, que es la fundación de México Tenochtitlan, del ombligo del mundo, diría. Entonces, a partir de los datos de la astronomía, de la arqueología y hasta de la lingüística, porque digo, el hombre es demasiado complejo a veces y generalmente no deja todas las huellas, cuando las pocas huellas que pudo haber dejado se destruye, ¿no? Por cuestiones históricas o de ideología, ¿no? O sea, cosas del demonio, cosas de eso. Pero bueno, de lo que queda se puede armar algo que puede ser realizable. Por desgracia no podemos decir es que así fue, no hay de otro, no, porque pues, el hombre no deja huellas, y sobre todo cuando está sujeto a una destrucción de esa información, como sucedió en la historia de México. Pero bueno, eso es historia. De lo que queda sí se puede aprovechar. Sí, la verdad es que el tema de la arqueoastronomía es un tema fascinante, ¿no? Porque conecta al ser humano a través de ese avance, a través de los cientos o miles de años, digamos, depende de qué esté estudiando. Todo el mundo pues ha presenciado este tipo de avances, digamos, desde tiempos muy antiguos, algunas veces en pinturas rupestres, otras veces en grabados, en petroglifos o en cuestiones más grandes como pirámides y cosas de esas. No, hay muchas diferentes manifestaciones en el mundo, ¿no? Y en México en particular es rico en ese tipo de cosas, ¿no? Quisiera que nos platicara un poquito acerca de lo que ha sido para usted más impactante, de lo que ha estudiado en Mesoamérica en el tema de arqueoastronomía. Bueno, en más de 3 décadas de dedicarme a esto, y ahora de tiempo completo, desde hace 30 años, pues sí, hay cosas que uno no, digamos, muchas veces no busca, pero resultan. Por ejemplo, el aspecto de un fenómeno relativamente raro, porque se da, digamos, con una periodicidad un poco, digamos, extraña, perdón, que se refiere al, digamos, planetas como Mercurio y Venus, que están contenidas en la órbita de la Tierra, entre nosotros y el Sol, a veces pasan por ahí, se interpone entre nosotros y el Sol uno de estos planetas. Normalmente resulta raro, pero sucede que en algún momento, vistos de la Tierra, el planeta puede cruzar el disco del Sol. Y eso se da en una periodicidad muy curiosa. Sucede una vez, después dentro de 8 años otro, después dentro de 5 años, dentro de 105 años y medio sucede, después 8 años, después 120 y tantos años, en fin, ¿no? Y la pregunta si una expresión artística, como puede ser un mural, donde aparezcan discos solares, en cuyo interior aparezcan personajes, no sabemos, fueran dioses o soberanos, de cabeza adentro, así. Diría, ¿eso podría indicar algún fenómeno observado por los antiguos? Esto hablo en particular de la ciudad maya de Mayapán, que fue la última gran urbe antes de la llegada de los españoles, digamos heredera de Chichén Itzá, donde aparece esta pintura. Y entonces, arqueológicamente, pues sí, y solamente ellos pueden, los arqueólogos, darnos, digamos, la información cuándo se pudo haber pintado.
Y entonces, tomando en cuenta, uno puede revisar del lado de la astronomía si durante esas épocas en que se pintó hubo un fenómeno como estos, un tránsito de algún planeta, Mercurio o Venus. Porque los demás planetas están fuera de nuestra órbita, no sucede un tránsito. Entonces, pues resulta que en el periodo donde los arqueólogos plantean que se plasmó la pintura mural, hubo varios tránsitos de Venus, pero ahí llegamos a la pregunta si para observar un fenómeno como esto se requiere un filtro, porque el Sol es tan potente. Además, un tránsito de Venus o de Mercurio no se observa desde cualquier lugar de la Tierra, sino ciertas regiones. Y eso plantea la posibilidad de tener a disposición un filtro. Entonces, el filtro, arqueológicamente, podría encontrarse, ¿no? un trozo de, yo diría, de cristal de roca, un mineral muy transparente, pulido, con arenas finas y oscurecido con hollín, y ya tenemos un filtro. Pero arqueológicamente no se ha encontrado en un entierro como ofrenda, algo así. Sin embargo, como esto aparentemente pudo haber sucedido en la península de Yucatán, donde los horizontes son planos, no hay cerros, y la baja atmósfera puede funcionar como filtro. Y entonces, en el 2004, sucedió después de 120 años, un tránsito de Venus. Y teníamos 6 minutos nada más en lo que Venus estaba dentro del Sol y se salía. Y fuimos a Mayapán, pero resulta que se nubló, no pudimos ver. Y dijimos, no importa, en 8 años regresamos. Y regresamos en 8 años. 2012, cuando decían que iba a pasar algo, se iba a acabar el mundo, cosas, locuras. En junio. Y ahí nos planteamos la posibilidad, vamos a tratar de ver a Venus dentro del Sol, sin filtro y a simple vista. No, fue muy, muy emocionante porque aunque estuvimos desde la mañana en Mayapán, todo corría muy bien. Nos acompañaba gente del canal 40, pues para filmarlo, querían mandarlo al satélite. Pero resulta que pues estuvimos y como a las 2 de la tarde les dio hambre a estos compañeros, y vamos a comer. Digo, para la gastronomía ni el frío, ni el calor, ni el hambre puede obstruir, hay que estar a los tiempos, ¿no? El sol nos espera. Uh-huh. Bueno, fuimos a un lugar muy sabroso, muy bonito. Por cierto, un lugar donde uno de los grandes cronistas de la historia prehispánica quemó códices, así de fácil. Ay, y a partir de él escribe algo que es muy valioso ahora. Bueno, pues ahí estuvimos. Pero cuando de pronto estábamos ahí comiendo muy sabroso, comida yucateca, y entonces empieza a caer rayos y centellas, empieza a llover, no vámonos, como a 20 kilómetros llegamos, era una cosa terrible, inundado, nomás oíamos por ahí unos cantos, un grupo del centro de México que ahí había ido emplumados a hacer bailes, muy bien. Y había otro grupo ya de yucatecos que hacían lo mismo. Entonces dijimos, no, ya se perdió. Tenemos que dejar en el testamento que dentro de 5 años que lo observe, ¿no? Pero era muy llamativo que de pronto llegaba la lluvia, se iba y otra vez regresaba. Sí. Y la única manera de poder asegurar algo era pues lo que siempre hacíamos, subirnos a la cúspide de la pirámide, que no obstruía nada en el horizonte, y que desde ahí esperar que por ahí se asomara el sol, con Venus dentro. Sí. Y como unos 10 minutos antes veíamos, y de pronto apareció Venus dentro del sol. Pero era todavía tan fuerte la luz solar que no nos permitía verlo a simple vista lo veíamos, pero con filtro. Era todavía potente la luz. Sí. Pero se metió en un banco de nubes y dijimos, ya se acabó. Pero 2 minutos antes de que se metiera, porque el sol se mueve más o menos su tamaño en 2 minutos. Y ya estaba por tocar el horizonte y se asoma y vimos entonces por 2 minutos Venus dentro del sol. Lo que planteaba la posibilidad de que lo que estaba ahí pintado era representación de eventos reales que habrían observado.
y como propuesta, digo, no estuvimos ahí cuando los mayas, pero de que se puede hacer, sí. Y además, pues existen documentos pictográficos que llaman códices, el códice de Dresden, porque está en la ciudad alemana de Dresden, donde se plantean datos astronómicos reales de eclipses, de observación de Venus, o sea, sabrían que de vez en cuando Venus aparece en el cielo y se le acerca o hasta se le mete al Sol. En la actualidad ahorita está como estrella de la tarde. Es impresionante lo brillante, más brillante que cualquier estrella Sí, del cielo, lo he ¿no? visto. Entonces, eso llama mucho la atención. Y ya para entonces, pues en los códices aparece claramente la importancia que tuvo la observación del cielo, en particular de Venus. Ya no digamos el Sol, la Luna, la Vía Láctea, en fin, ¿no? Entonces es algo que impacta en la cultura, está viva. Y todavía, aunque tengamos muchos dispersores de atención con tantas cosas que se pueden ver ahora, pero todavía digamos, la práctica de asomarse al cielo, un cielo que ojalá sea oscuro, lejos de las ciudades, nos da una impresión suficiente para pensar que, como diría un insigne filósofo mexicano, pues no somos nada, en el universo no somos nada, somos tan pequeños, pero la influencia de ese cielo sobre las culturas en México es fundamental. Y bueno, y en todo el mundo, por supuesto, digo, lo mesoamericano porque lo tenemos aquí cerca, pero en las grandes culturas siempre ha sido de gran importancia el cielo. Y pues el cielo en sí pues tiene sus fases en la noche, digamos, las estrellas, la Vía Láctea como usted señala, los planetas, ¿no? Que se ven así muy impresionantes, y hubo culturas como México, que digamos las culturas mexicanas, ¿no? En particular, pues Mesoamérica, ¿no? La región maya particularmente, que alcanzó a tener un alto desarrollo en el conocimiento de esos movimientos de los planetas, ¿verdad? Que es algo que no es tan impactante como un eclipse, del cual podemos hablar también, pero a final de cuentas supieron entender ambas cosas y predecir, ¿verdad? Cuándo iban a ocurrir eclipses y cómo es que se estaba desplazando en el cielo objetos como Venus, que usted menciona, ¿no? Que a mí se me hacen esos logros muy, muy impresionantes. No sé si pudiera comentar sobre esto. No, sin duda, los mayas representan, gracias a que ellos aparentemente dicen los lingüistas que es la única cultura en el continente americano que desarrolló una escritura. Tan compleja es el planteamiento que no es tan fácil que los estudiosos de esa escritura entiendan todo lo que se escribió. Realmente es un reto intelectual muy fuerte. Sin embargo, han avanzado y se saben muchas cosas, pero todavía hay mucho por hacer. Es impresionante. Algún colega epigrafista decía, podemos identificar hasta poemas. Bueno, pues está bien, maravilloso. Pero no todo está dicho, hay mucho por hacer todavía. Y en el caso particular de la observación del cielo, en particular con los mayas, una cosa impresionante en el sentido de que en los códices, como este códice de Dresden, aparecen observaciones de Venus, porque sabemos que Venus se puede observar y puede no observarse también, porque pues Venus está dando vueltas alrededor del Sol y a veces se interpone entre nosotros y el Sol y no se ve, lo borra el Sol. O a veces pasa atrás del Sol y menos lo vemos. Solo cuando se logra alejar un poquito, como estrella de la mañana antes que salga el Sol, se ve. O como ahora, después de que se mete el Sol, lo vemos por ahí. Entonces ellos pudieron identificar en estos documentos el periodo sinódico de Venus, es decir, la suma de los días en que desde la Tierra se observa y no se observa, y que se observa como estrella de la mañana, como estrella de la tarde. Un número tan curioso como 584 días. Bueno, pues resulta que en un edificio que está enfrente del castillo en Chichén Itzá, una pequeña plataforma que se llama Plataforma de Venus, encontraron unas estelas, varias iguales, donde aparece por un lado, porque se sabe que Chichén Itzá fue la fusión entre propiamente mayas locales con algún pueblo que venía del centro de México. Algunos dicen como de Tula, de esa época. Y entonces, pues, la estructura del calendario hacía que cada 52 años se festejara un completamiento de un periodo calendárico. Y cada 52 años se hacían ceremonias, se encendía el fuego nuevo, se hacía un monumento que era con 52 varitas o cañitas, ¿no?
Bueno, pues en esa estela, de un lado aparece pues ese atado de cañas y arriba aparece lo que se llama rayo trapecio, o sea, como una especie como de A entrelazada, que era el símbolo pan-mesoamericano del año solar. Y alrededor de ese amarre de cañitas aparecen 8 cuentas, 8 rueditas. Y a un lado aparece el jeroglífico de Venus. Venus genéricamente se denota como la gran estrella. Sabemos que no es una estrella, es un planeta, pero ninguna estrella le llega en luminosidad. Así se llama. Entonces, a un lado aparece labrado, justamente, un ojo, es decir, la estrella con grandes resplandores, y entre ambos motivos aparece una barra. Una barra es parte del sistema de representación, del sistema numérico vigesimal, donde una barra representa 5 y una cuenta es 1. Y entonces ahí tenemos 8 años solar, 5 Venus. Esa es una ecuación observacional real, es decir, 8 años solares de 365 días. Ese número de días es igual a 5 periodos sinódicos de Venus de 584. Es realmente una ecuación observacional real. Eso significa que pudieron encontrar le llaman la conmensurabilidad entre periodos de observación del Sol y de Venus. Eso es impresionante. Y está en piedra labrado. Sí, claro que sí, para que nosotros lo leamos y empecemos a hacer más investigaciones. Nos vamos a un breve corte comercial. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. Pues el otro tema importante de los mayas también es la capacidad, el gran logro de predecir eclipses, ¿verdad? Y que están perfectamente bien escritos, ¿verdad? En su lengua, digamos, en el código de Dresden, ¿verdad? Que es y quisiera que nos hablara acerca de esto, de qué son esas tablas de eclipses en el códice de Dresden. Bueno, este códice es bastante largo y tiene, no sé exactamente cuántas páginas, y en un par, son como 5 o 6 páginas. Sí, como 8 creo en general son. Donde aparecen simbólicamente representados los eclipses, en el sentido de que en las lenguas mesoamericanas tradicionalmente se pueden organizar 2 grupos lingüísticos diferenciados en relación a cómo describieron un eclipse de sol o de luna. Para lenguas como el maya yucateco, como el náhuatl, como el totonaco de Veracruz, el eclipse de sol, por ejemplo, se designa como el sol mordido, mordida de sol, porque da la impresión cuando entra la luna a tapar al sol, parece como si fuera mordido el sol. Otras lenguas como el otomí, el mazahua, el mixteco, se representa un eclipse como el sol muerto, el sol enfermo, le pasa algo al sol. Bueno, pues en ese códice de Dresden aparecen varias figuras representando eso. O sea, con los jeroglíficos que se pueden leer ahora, aparece el glifo del sol, digamos como colgado en unos rectángulos. Cada rectángulo tiene simbología que tiene que ver con la oscuridad, con el día, con Venus, con el sol, con la luna, es decir, es el cielo. Entonces de ahí pende el sol, y alrededor del sol aparecen como una especie como de alas de mariposa oscurecidas, o a veces clara y oscura, y abajo aparece una especie como de serpiente emplumada o dragón en el momento de querérselo comer. Eso es un eclipse simbólicamente, pero además de esa simbología existen números. Ese es el gran avance de los mayas, que a través de su sistema numérico vigesimal, posicional como nosotros usamos el decimal, nada más que nosotros usamos potencias de 10, 100, 1000, 10.000, en fin, ellos usaban potencias de 20, y así que podían de una manera compacta escribir grandes cantidades con pocos símbolos, que era la barra, el puntito y el cero, que es invención de ellos, ¿no? Entonces, pues, aparecen en esas pocas páginas, pues, un conjunto como de, ¿qué son? 69 columnas,
con números, ¿verdad? Números que para alguien que no sea astrónomo, ¿qué significa? 177, 178, 145, esos números que para el astrónomo está claro, es el número de días que deben de transcurrir dado un eclipse de Sol o de Luna y el siguiente, porque por la órbita alrededor del Sol, los eclipses están organizados como sucede y 14 días antes o después sucede otro, ¿no? Además, tenemos fechas. O sea, los mayas desarrollaron una variante calendárica muy exacta que podemos recuperar a partir de las correlaciones entre el calendario antiguo y el actual. Y entonces, pues sí, hay de hecho aproximadamente 33 años de eclipses, 69 eclipses que se pueden identificar que sucedieron. Sin embargo, no todos los eclipses se observaron desde la región maya. Una manera, yo digo, muy moderna de hacer astronomía, porque el astrónomo moderno no calcula solo lo que puede ver desde su ventana. Ahora, esa sensación de que el sacerdote, el astrónomo, el sabio pudo haber escrito ahí, pues servía, entre otras cosas, como para lo que ahora sirve también la ciencia, ¿no? Para prestigiar a quienes apoyan a la ciencia, a los que apoyan con recursos, en el pasado era igual. El conocimiento, en este caso particular, del cielo o del universo, servía para, entre otras cosas, pues para dar prestigio a quien había patrocinado esto, que generalmente eran los soberanos, ¿no? Digo, tan solo la otra práctica usual, que es la de edificar grandes estructuras arquitectónicas orientadas a ciertos momentos en el año, orientaciones solares, venusinas o lunares, pues ese era digamos, el aporte de la clase gobernante que tenía la concentración del conocimiento, de otras cosas y también del conocimiento del cielo, pues para mostrar que por eso estaban ahí, porque pues esto del cielo, del calendario y demás, es tan importante que no podemos plantear de que, digamos, seguramente alguien lo inventó hace 3.000 años, pero los antiguos lo consideraban como resultado de la acción de los dioses. Entonces imagínense ahí a Moctezuma allá arriba y mostrar que el templo mayor y ahora la Ciudad de México está orientada de acuerdo a cómo se contaba el tiempo en esa época. Le daba a Moctezuma la justificación porque estaba allá arriba, el pueblo allá abajo. Pero vean, esto es gracias a que mi ciudad o mi templo está de acuerdo a los principios sagrados del calendario, pues los dioses me tienen aquí, ¿no? Y eso pues daba poder. El conocimiento es poder. Hoy siempre ha sido así, ¿no? En la actualidad, ¿quiénes son los poderosos en el mundo? Los que tienen el conocimiento en todas las áreas del saber, no solamente en la astronomía, digo también eso, ¿no? Pero en muchos ámbitos del mundo real, pues los poderosos son los que tienen el conocimiento. En este caso se manifestó de esa manera. Pero este es el hombre, así es el hombre, ¿no? Sí. Y este año pues tenemos un eclipse el 14 de octubre, sábado 14 de octubre, que se va a ver ahí enseguida de muchas pirámides, ¿no? Algunas muy famosas, ¿verdad? No es un eclipse total, es un eclipse anular, se va a ver el famoso anillo de fuego, ¿no? Pero sí va a ser impresionante que se vea en la península de Yucatán, digamos, donde tantas cosas pasaron, ¿verdad? En tiempos pasados. Y después tenemos el otro, que es el gran eclipse del año próximo, ¿no? Del 8 de abril de 24, ¿no? Y como decía usted, doctor, realmente en un eclipse total es realmente una experiencia única, ¿no? Que todo mundo debemos alguna vez disfrutar, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir acerca de un eclipse total de sol? Llena el espíritu, estar ahí, por lo menos una vez en la vida. Y en este caso, pues, no les toca muy lejos. Entra por Mazatlán, Durango, Coahuila y se va a Texas. Entonces, es una franja como de 200 kilómetros de ancho. Quien esté ahí, se le va a hacer de noche a mediodía, se va a poder ver la corona, que es
la región atmosférica más caliente del Sol, más tenue por otra parte. Poco antes de la totalidad se ve en la orilla de la Luna un resplandor rojo, que es una capa más abajo de la corona, que es la cromósfera, y el efecto sobre la Tierra pues es impresionante, porque de pronto a mediodía se ven las estrellas y los planetas, y baja la temperatura, como digo, los pájaros se van a dormir, es algo así que yo recuerdo en el 91, cuando llegó ese momento de la totalidad, como que no se oía, es como si el ruido como que se amortiguara, un silencio muy curioso. Sí. Tal vez sería la impresión de cada persona, de cómo siente uno algo inusual. Y eso no sucede todos los días. Digo, se dice que en promedio, para que un lugar fijo sobre la Tierra pueda tener 2 fenómenos de este tipo, pues es muy reducido, y se dice, en promedio son 200 años, pero por ejemplo, en Estados Unidos, que sucedió el año pasado, antepasado uno, que viene, también se va a cruzar por ahí, y ahí sería un ejemplo donde 2 eclipses se ven desde el mismo lugar. El otro fenómeno, el otro eclipse anular, pues es muy llamativo en el sentido de que no se va a hacer totalmente de noche, pero sí vamos a poder ver cómo se asoma el Sol alrededor de la Luna y se forma un anillo de fuego. Es el Sol que se está asomando, porque está un poquito más lejos la Luna que en el promedio, y eso no alcanza a llenar al Sol. Pero que eso suceda frente a pirámides mayas, pues debe ser un espectáculo que hay que aprovechar también. Y eso pues también en una franja de unos 200 kilómetros que va a cruzar por la península de Yucatán, pues ahí hay sitios maravillosos que uno puede aprovechar para ver ese momento. Y también no va a ser muy largo, unos 4 o 5 minutos, pero vale la pena moverse para admirar este fenómeno tan impresionante. Sí, el último eclipse total que tuvimos aquí en Sonora, pues que se vio en Hermosillo, en Puerto Libertad, en la región que vamos a andar visitando, el desemboque, ¿verdad? Que de hecho fue en la línea central y en Guaymas, Obregón, Navojoa, y después otros lugares en Durango, etcétera. Ese ocurrió el día 10 de septiembre de 1923. Y el próximo que vamos a tener en Sonora va a ocurrir el 23 de septiembre de 2071. Fíjense, estamos hablando de un periodo ya no lo voy a ver. Bastante grande, entonces hay que comer saludable, ¿no? Para estar. Pero pues tenemos uno más cerca que vamos a estar observando, ¿no? En estos días. Claro, al respecto yo he hecho una apuesta. Sí. Cuando yo cumpla 100 años, en el 1052, va a venir un eclipse total de Sol observado un poquito más al sur que este que viene. Para entonces va a suceder 52 días antes del eclipse, más bien después de mi cumpleaños cuando llegue. Entonces me tengo que cuidar para festejar mis 100 años. Claro que sí. Sí. En fin. Y bueno, la arqueastronomía pues estudia todas esas manifestaciones culturales a través de la historia en toda la humanidad. Pero un tema que nos interesa mucho también es el tema que pasa en Sonora, digamos, cuál es la historia. Aquí tenemos pueblos realmente que han luchado por sobrevivir, etcétera, y también han elaborado cosas como calendarios y cosas de esas. Y pues me gustaría que nos platicara un poco, doctor, acerca de esto, cómo ve la parte arqueastronómica aquí en Sonora. Sí, bueno, hay que tener claro que la importancia de la astronomía en las culturas no solo se refleja a través de la arquitectura, como en el centro de Mesoamérica. Aquí no tenemos pirámides, pero hay la noción de la importancia del cielo, se manifiesta de otra manera. Por ejemplo, gracias a este programa de intercambio entre la Universidad de Sonora y la UNAM, hemos tenido varios años la oportunidad de asomarnos a esas manifestaciones de la astronomía por acá. En particular con el doctor Raúl Pérez, también de la Universidad de Sonora, hemos estado varias veces analizando la importancia del cielo en Trincheras. Es un sitio muy llamativo, ¿no? Porque eso de tener casi un auditorio al aire libre, debido a que
se ha conformado una especie de gradas alrededor del declive natural del cerro. Y abajo pues hay algo que parece ser, a la primera vista pensamos, es una cancha de juego de pelota. No sabemos, porque canchas de juego de pelota hay desde Arizona hasta Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante es que en esta conformación de espacios, ¿no? Algo como que dirá de 100 por 20 metros, en el centro hay un recinto circular, y si uno se para ahí, es como si estuviera hablando en un auditorio y se puede oír allá arriba. Además, allá arriba, con los sopilotes, porque así se llaman los sopilotes, hay muchos sopilotes por ahí, hay algunas conformaciones de piedra, curiosamente en forma de caracol. Y entonces desde allá hay algunos recintos así como una especie como de cámara para observar hacia una dirección. Y entonces con el doctor Pérez y ahora con el doctor Saucedo estamos tratando de analizar si en ese lugar donde hay vestigios materiales que no sabemos, porque aquí el problema, yo diría, no es la astronomía, el problema es la cultura, el hombre, porque como le he comentado a Julio, la investigación no termina con determinar fechas o observaciones, sino apenas empieza, porque estamos estudiando al hombre a través de la astronomía, y ahí pues es donde no hay mucha información, o hay tan poca que no se puede armar grandes cosas, ¿no? Sin embargo, la ruta astronómica nos puede dar alguna pista para entender la cultura en otros ámbitos, no necesariamente del cielo, ¿no? Entonces, ahora estamos planteando una aproximación de lo que medimos aquella vez. Hicimos alguna observación hacia una fecha particular, porque es algo que ha resultado después de 3 décadas. Como astrónomo, yo cuando empecé a interesarme en estos problemas, como astrónomo yo pensaba como astrónomo, es decir, lo natural y obvio como son los equinoccios, los solsticios, ahí debe estar, pero resulta que en Mesoamérica no es totalmente cierto. Existen casos, como por ejemplo la Gran Pirámide de Cholula, que es la pirámide más grande por volumen. Las de Egipto son más altas, pero no tienen más volumen que la de Cholula, que son varias pirámides a la vez. Pues ahí la ciudad de Cholula está orientada junto con su Gran Pirámide a la puesta en el solsticio de verano, y 6 meses antes o después a la salida en el solsticio de invierno. Pero ese tipo de orientaciones astronómicas, digamos, puramente astronómicas, pues son excepciones. Realmente Teotihuacán, el Templo Mayor, Xochicalco, el Tajín, muchos sitios en México están orientadas las estructuras hacia momentos de salida o puesta del sol, pero en fechas extrañas. ¿Por qué los teotihuacanos hicieron su gran ciudad y no está orientada al equinoccio ni al solsticio, la Gran Pirámide del Sol, que es uno de los ejes urbanos de la ciudad? El otro es la Avenida de los Muertos. ¿Cuál es la razón? Y la importancia finalmente se reduce a un mismo denominador: la cuenta del tiempo. El calendario es tan importante que se refleja en esa manera mesoamericana de elegir orientaciones, porque es una manera de culto al tiempo. Esa es la cosa. Yo diría los mesoamericanos, y aquí debe haber algo equivalente, si tuviéramos la oportunidad de conocer el calendario que regía en el momento que se armaban estos conjuntos como trincheras, el hombre en esta región del continente no orienta al espacio, sino orienta al tiempo. Hoy deben de ser el momento en que se orienten plataformas, palacios, pirámides, en toda Mesoamérica, desde el norte hasta el sur. Y esa es una manera, como digo, de un culto al tiempo. El tiempo es fundamental, yo creo que para el hombre, por supuesto, pero pocas veces se expresa la variante local de esa cuenta del tiempo en, digamos, en manifestaciones arquitectónicas, como sucede en Mesoamérica. Pues muy bien, una charla muy interesante que le agradezco infinitamente su participación y que la verdad nos ha ilustrado mucho sobre estas culturas mesoamericanas, sobre todo la cultura maya con su calendario,
con sus características tan importantes de analizar a simple vista estos Venus, o quizás Mercurio también, porque no conozco estos códices de Dresde, pero sin embargo siempre considero que han hecho una gran importancia a nivel internacional todos esos estudios desde hace quizás 3000 años, ¿no? No, sin duda, la importancia del cielo en la tierra y a través de la cultura es omnipresente. Hay que seguir estudiando, hay mucho por hacer todavía. Claro que sí. Pues de mi parte me despido y le agradezco infinitamente su presencia con esta entrevista en esta radio. Pues al contrario, agradezco la invitación, la amable invitación para platicar de estos temas que, bueno, podemos pasar horas y horas platicando al respecto. Pero que es bueno porque la gente tiene que enterarse que las culturas antiguas pues, están aquí presentes, aunque a veces no nos demos cuenta. Es el resultado de grandes tradiciones milenarias, yo diría, pero hay que darse cuenta que están ahí. Claro que sí. Pues yo también quiero agradecer que encuentre el doctor Galindo en nuestro programa y también que tenga la gentileza de aceptar estos intercambios con la Unison de parte de la UNAM, ¿verdad? Que aportan, digamos, al conocimiento de nuestra historia en el estado de Sonora. Muchas gracias. De nada, al contrario, muchas gracias por la invitación. Odisea Cósmica. Odisea Cósmica. En La Voz 88.1. 88.1.